¿Qué tal, mi banda bonita? Bienvenidos a la jaula del guaguá. Yo soy el Ru católico y aquí mi valedor es el Chanto. Y venimos al rescate de la fe de la banda. Así que, comenzamos. ¿Qué tal, mi banda bonita? Pues nuevamente aquí con un tema interesantísimo que es el origen del Nuevo Testamento. Y pues vamos a no hacerla de pedo, vamos a comenzar de una vez. Vamos a hacer pequeñina acá la pantalla. Sé que este güey me va a alburear, pero bueno, hay que darle chance a este cabrón. Me va a echar banda acá con el champol, hijo. También ese carnal es bandota, ¿no? Bueno, miren, aquí vamos a comenzar con el origen. Tenemos aquí del lado izquierdo, aquí donde está aquí la flechita, hay una Biblia que se llama la Vulgata Latina, que esa fue la primera Biblia compacta ya en un solo libro, Antiguo y Nuevo Testamento, y esto se lo debemos a San Jerónimo. Ahorita vamos a ver la historia. Tenemos otras versiones acá de Biblias, la Biblia de América, la Biblia latinoamericana, tenemos la Biblia de Jerusalén, tenemos la Biblia de nuestro pueblo, también llamada como Biblia del Peregrino. ¿Son versiones diferentes? ¿Existen más? Sí existen más versiones. Estas son las más comunes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre ello. La diferencia es que la latinoamericana y la de América están ya más adaptadas hacia nuestro lenguaje, como hablamos aquí en América. Por ejemplo, la de Jerusalén, que es muy técnica, ahorita vamos a hablar de eso. Viene con el vos, sois, el español de España. Y la Biblia del Peregrino pues también viene de esa manera, puesto que eran españoles los que hicieron la traducción. Todas nuestras Biblias, o casi todas nuestras Biblias católicas, tenemos un pie de página. Después del escrito bíblico, hasta abajo vienen unas letritas pequeñitas que nos dan la explicación de lo que estamos leyendo. Porque aclaro, la Biblia no se lee. Se lee un libro, no sé, chingón, ¿no? Acá García Márquez o el Calimán, el libro vaquero, ¿no? El Pantera, ¿no? Que están acá bien chidos. El periódico, se lee el periódico. Pero la Biblia se tiene que estudiar, porque hay que extraer el mensaje que nos trae la Escritura. No es nada más que, ay, sí, yo estudio la Biblia porque la leo, no, ni madres. No, la Biblia no se puede leer, la Biblia se tiene que estudiar e irnos a la historia para poder entender qué es lo que nos quiso decir el hagiógrafo sagrado de ese tiempo. Ya después lo traemos a la actualización, o sea, lo actualizamos a nuestro tiempo, y esa es la forma correcta de un estudio bíblico. Pero eso de que yo estudio la Biblia porque la leo, no, carnal, pues ahí sí ya la cagaste, no es así. Entonces estamos hablando de la Biblia latinoamericana y de América. El pie de página de estas Biblias viene enfocada mucho hacia lo que es Jesús. Sí, lo enfocan mucho hacia Jesús. Todo va hacia Jesús, casi todo va hacia Jesús. La Biblia de Jerusalén, que es la que por lo regular cuando estudiamos Biblia, es la Biblia que nos piden, y nos piden la más actualizada. Nos piden la última edición. ¿Por qué? Pues porque también van cambiando ciertas palabras o ciertos significados que a través de estas ciencias lingüísticas, históricas y geográficas, todo esto, de repente tienen una modificación. Entonces estas modificaciones, como es una Biblia para ya estudios más avanzados, pues viene tenemos que tener la última edición, y el lenguaje que viene siendo el pie de página viene muy técnico. Muchas veces tenemos que utilizar un diccionario para poder entenderle, porque las palabras que utilizan, pues, ay, güey, ¿no? Pues son acá, ¿no? De un carnal bien estudiado, ¿no? Son unos pendejos, pues necesita un diccionario a huevo. La Biblia del Peregrino es mi preferida, la verdad, porque todo lo que es el pie de página
viene hacia una situación histórica. Entonces nos habla mucho de la historia, de qué es lo que sucedió, por qué se escribió de esa parte, y es padrísimo. O sea, para ir a misionar, está de poca madre esta versión de la escritura. Y pues también viene con el vos, sois. Ya sacaron una versión también latinoamericana, con el lenguaje nuestro. Y bueno, pues esa la tengo que conseguir, porque pues es una chulada, ¿no? Está la Biblia de los jóvenes y muchas versiones también hermosísimas. Pero si ustedes van a leer la escritura, van a leer la Biblia, lean el pie de página para que puedan tener una mayor comprensión de lo que están leyendo, porque si no, pues, bueno, muchos dicen, ay, es que yo leo y le entiendo a toda madre. Pues sí, a lo mejor el Nuevo Testamento no tiene tanto pedo, ¿no? Pedo el Antiguo Testamento. Ay, sí, ya te estás metiendo en broncas porque necesitas conocer historia, geografía, chingo de cosas, ¿no? Pero pues acá le vamos a ir dando poco a poquito, pues para que se vaya comprendiendo. Y nos vamos a ir desde los orígenes. Desde los orígenes, pues esto viene en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Nos dice pues acá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 del versículo 14 al 15, pues que estaban reunidos en oración, ¿no? Pues echando fiesta acá, ¿no? Y acá la astromona, ¿no? Bailando, y acá la glu glu, ¿no? Arriba de la mesa, estaban echando acá fiesta chida, pues con el chanto y aquí el champol. Y resulta que de repente viene un aire huracanado y un estruendo muy, muy cañón, y empieza a haber como un tipo de lenguas de fuego que se posa en cada uno de los apóstoles. Nos estaba diciendo este escrito que eran aproximadamente 120. Y pues has de preguntar, bueno, si eran 12 apóstoles, ¿por qué había 120 cabrones ahí metidos entre mujeres, ¿no? Y mi jefecita chula, carnal, déjame que el sombrero de ti. Ya se rompió en la madre aquí estos cabrones. Ahí está el chanto y el champol, ahí está. Las otras viejas, pues ahí luego vemos, ¿no? Pues ya, hasta por allá se fue la astromona. Ahí está, ¿no? Ahí sobrevivió la glu glu, ahí está la glu glu. El número 12, pues Dios en el Antiguo Testamento escoge 12 tribus, o las divide en 12 tribus su pueblo, y es la representación del pueblo de Dios. Aquí en la Nueva Alianza, en este Nuevo Testamento, en el cristianismo, Jesús escoge a 12, porque vienen siendo la representación también ahora de esta nueva iglesia. Cuando se postra el Espíritu Santo en estos 120 personas, les da un don de lenguas. El don de lenguas viene siendo que puedan hablar un idioma desconocido para poder llevar pues el evangelio. Recordemos que evangelio solamente hay uno. Evangelio se refiere a la vida y obra de Jesús. Nosotros en nuestra Biblia tenemos un solo evangelio contado por 4 personas. Esto es como en una fiesta, ¿no? O sea, cuando tú vas a una pachanga y estás acá echando novio, ¿no? Acá aquí en el parquecito, en el jardincito, acá en el pastito, ¿no? Pues hablándole acá cosas chidas a la Glulu, a ver, mamacita, ¿no? Pues voy a ser millonario y vamos a tener un chingo de hijos, ¿no? O sea, cosas bonitas, ¿no? Y estás bien sabrosa. Pero resulta que en la fiesta, pues hay un pedo en la sala. ¿Sí? Tú estás en la fiesta, pero pues no te enteras, ¿no? Entonces ya vas a ver qué pasó y la chingada. Lo mismo pasa con estos 4 escritores, geógrafos sagrados de los evangelios. Cada quien está en lugares diferentes, con sucesos diferentes, y ellos narran lo que ellos vivieron. Entonces coinciden en muchas cosas estos escritos, y hay otras historias que pues se van separando, ¿no? Pero
hablan de lo mismo, hablan exactamente de lo mismo. Vamos a llegar ahorita con los apócrifos para entender un poco más esto. Y bueno, el Espíritu Santo lo que hace es dar este don de lenguas para que se puedan esparcir en todos estos pueblos conocidos o del mundo conocido, y puedan llevar la palabra de Dios, que puedan llevar este evangelio, este cristianismo. En ese tiempo, pues desde luego, pues está los que gobiernan es el Imperio Romano. Entonces estos canijos lo que hacen es agarrar estas vías o estos caminos que hicieron los romanos para llegar a todos estos pueblos. Aquí lo vemos en este mapa. Miren, pues aquí en Europa, España, en Francia, en Italia, en Grecia, toda esta parte, ¿no? Y hay quienes se van para Asia o se van para aquí, para África. Entonces se empiezan a esparcir, y con ese don de lenguas pueden llegar a dar el evangelio a esos pueblos. Entonces se establecen estos apóstoles en diversas comunidades, y empiezan a hacer ya estas comunidades cristianas. Estos primeros apóstoles, que son los testigos oculares del suceso de Jesús, de los que refieren al Espíritu Santo y todo esto, pues empiezan a desaparecer, pero empiezan a hacer escuela. Entonces estos apóstoles tienen unos discípulos. Estos discípulos son llamados padres apostólicos. Aquí lo tenemos, aquí miren, los padres apostólicos, que vienen siendo los discípulos de los primeros apóstoles. Entonces estos padres apostólicos todavía traen ese mensaje original de lo que vivieron los primeros los apóstoles, los testigos oculares, pero ellos también con el tiempo empiezan a morir, y también tienen a sus discípulos. Aquí es cuando viene el pedo. Aquí ya hay pedo, porque esta tercera ya generación, de la tercera en adelante, empieza a trabajar esto como un teléfono descompuesto. El apóstol dice una cosa, luego este canijo pues le quita o le pone, y en la tercera generación ya empieza a haber una serie de revoltura de otras culturas, porque finalmente cuando hacen una cristianización les vienen a quitar la idea de los dioses anteriores que tenían, ya sean coptos, griegos, romanos, babilonios, lo que sea. Entonces empieza a hacer una revoltura acá medio rara. Ideas platónicas, por ejemplo, ¿no? Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, cuando Jesús dijo que pues no, que cuerpo y alma pues es uno solo. Y son cosas así filosóficas que empiezan a revolverse. No todos estos apóstoles escribieron, o si escribieron pues ya no lo supimos, o se perdieron estos escritos, que empiezan a escribir en el siglo II, que es ya aproximadamente la tercera generación. Claro, en el siglo I pues hay escritos, desde luego, pero en el siglo II ya empiezan a pulular en diversas partes, en diversas comunidades, otros escritos. Entonces, en esta época pues no existía el bloque de libros como lo tenemos ahorita en la Biblia nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento. No, en esta época por comunidades tenían un cierto escrito, que cuando hacían la Eucaristía, la repartición del pan, leían lo que ellos tenían. Alguna carta de Pablo, alguna de Pedro, de Juan, de Judas, etc., ¿no? Pero también dentro de estos escritos vienen estos escritos apócrifos, los evangelios apócrifos y otras cartas apócrifas. Y empieza a haber un desmadre tremendo en esta época con respecto a los escritos, y empiezan a aparecer estos evangelios apócrifos, y tenemos muchas herejías en este tiempo. Y bueno, pues aquí en la lista del lado derecho
tenemos a los principales carnales que metieron herejías. Muchos de esos eran monjes, muchos eran presbíteros, muchos eran diáconos. Entonces tenían pues ya un cargo en la iglesia, pero empiezan a meter o empiezan a revolver situaciones pues de ciencia o de otras religiones, y pues empiezan a confundir también a la gente. Tenemos del lado izquierdo pues algunos evangelios apócrifos, que también se llaman evangelios gnósticos, y aquí respondiendo a Casa Manzana, que nos hizo la pregunta que si pueden, bueno, que la sugerencia que si podíamos hablar un poco de estos apócrifos. Dentro de estos evangelios apócrifos se relata parte de la vida de Jesús que coinciden perfectamente con los evangelios que nosotros conocemos, como de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Tienen una coincidencia tremenda, o muchas veces hasta parece que estamos leyendo el mismo evangelio de estos 4 escritores sagrados. Pero más adelante vienen añadidos. Por ejemplo, que los ángeles se enamoraron de las terrestres, acá como la Lulú, que está bien sabroso, está bien enterota acá, como dice el gatito, ¿no? Está bien acá. Y empiezan a tener hijos. O sea, los ángeles se mezclan con las humanas y empiezan a ver hijos y nacen gigantes y no sé qué tanta madre, ¿no? Entonces, los grandes teólogos, ahorita vamos a ver, cómo dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues está medio fumado, sí trae parte de la vida de Jesús, pero pues no podemos aceptarlo porque en sí el libro viene revuelto con otras cosas, ¿no? No todos los evangelios apócrifos son totalmente malos, o sea, sí traen cosas buenas, pero con revuelto, ¿no? Dulce con salado, ¿no? Por ejemplo, de los evangelios apócrifos se toma el nombre de los papás de la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, Joaquín y Ana, que son los papás. ¿De dónde los sacamos? Pues de un libro apócrifo. ¿Afecta en los evangelios? Pues no tiene relevancia, pues nada más es un cierto dato. Hay otro evangelio que, por ejemplo, habla de la niñez de Jesús. De la niñez de Jesús pues no sabemos ni madres, o sea, no sabemos. Y si Jesús no nos los quiso contar, bueno, pues tus razones tenía, ¿no? ¿Sí? Y en este libro pues relata que Jesús agarraba barro, le soplaba, se hacía un pajarito, le soplaba y pum, se echaba a volar, ¿no? Y pues de repente se enojaba, y pues el niño que le hizo un mal, pues se lo chingaba, ¿no? Y luego lo resucitaba y cosas de esa índole. O sea, cosas que pues no tienen ni al caso que ver. Entonces, bueno, como habla de la vida de Jesús, bueno, pues es evangelio, pero pues es apócrifo, ¿no? Y así situaciones de esta índole aparecen en los evangelios. Pero estos libros son leídos en comunidades pues cerradas, ¿no? Una comunidad, no sé, de 500 personas o de 1000 personas, etcétera. Y pues ahí empieza a haber una confusión. Y así está el siglo II, así está el siglo III, hasta el siglo IV, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, dentro de esta época aparecen estos escritos en rollos de papiro, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues estos rollos de papel egipcio, ¿no? Y aparece una nueva forma de escribir. Los códices o el pergamino, que ya viene siendo pues, la panza del chivito, empiezan a ser escritos y empiezan a juntarlos ya en un libro, ya no en rollo, sino ya en un libro, y a eso se le llama un códice. Esos son los códices. Entonces todos estos escritos que vienen siendo del siglo I y del siglo II, pues ya empiezan a utilizar esta técnica. El Nuevo Testamento comienza a escribirse pues, aproximadamente en el año 40, por ahí, que son las primeras cartas.
Y más o menos la última carta que se escribe, que tenemos datos, es en el año 120. En este lapso se hacen todos estos escritos. Bueno, como ya vimos que hay un desmadre dentro del pueblo cristiano, que muchas comunidades leen diversos libros, aparece un papa en el año 382 que se llama San Dámaso I, y acá este papayón lo que hace es mandar a sus chalanes a recoger todos estos escritos que está leyendo las comunidades cristianas, porque tiene conocimiento, pues, de que cada quien está leyendo lo que se le hinchan los huevos, o más bien lo que tienen, no lo que quieren, sino lo que tienen, y lo toman como una verdad. Entonces empiezan a haber muchas herejías en esta época, pero un chingo de herejías, ¿no? Empiezan a mezclar culturas, empiezan a mezclar la ciencia con la religión, y es un reverendo desmadre. Entonces le dice el papayón: a ver, carnal, pues pélense y tráiganme todos los escritos que hay en estas comunidades para revisarlos y ver qué pedo, ¿no? Que, o sea, de dónde están saliendo toda esta cosa. Y sí, efectivamente, no, pues que se van a Éfeso y traen la carta de los Efesios, y que se van a Roma y que las cartas de Roma, y que se van para acá y que traen los evangelios de no sé qué y los evangelios de no sé dónde, y empiezan a recolectar todo esto. Y el Papa San Dámaso I tiene un equipo muy chingón de teólogos que empiezan a revisar libro por libro y empiezan a determinar: este evangelio no corresponde a lo que dejó Jesús, a lo que dijo Jesús. Esto no es no está bien, pues. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo a un lado, a ver esta carta. No, pues sí corresponde a la ideología que dejó Jesús, esto sí va para acá. No, pues que este evangelio, pues sí corresponde a lo que a la enseñanza que dejó el maestro, venga chepaca. No, pues que este libro pues viene revuelto también con el gnosticismo, va para acá. Y empiezan a hacer esa selección, ¿no? Por fin termina la selección y queda el Nuevo Testamento con 27 libros. Los apócrifos los dejan a un lado, y los seleccionados, los que determinan los teólogos que son chingonazos, que son inspirados por Dios, son los que nosotros ahora ya tenemos en nuestra Sagrada Escritura. Entonces, ¿quién hizo esto? Pues el Papa San Dámaso I en el año 382. Una vez que ya tenían todos estos libros, estaban escritos en griego, y lo que hace es pedirle a San Jerónimo, bueno, esta lámina pues ya vimos, ¿no? Que son 27 libros. Le pide a San Jerónimo, que era su secretario, y San Jerónimo hablaba hebreo y hablaba griego, y también el latín. Entonces le dice a San Jerónimo: ¿sabes qué, carnal? Necesito que el Antiguo Testamento, que está en hebreo, o de la Septuaginta, ¿verdad? También era lo que tenía, lo traduzcas al latín. Y el Nuevo Testamento también lo traduzcas al latín. Porque para poder leer la Escritura, si tenían la Biblia, el Antiguo Testamento de Palestina, que estaba en hebreo, pues no le iban a entender ni madres, ¿no? Entonces lo que hacen es vaciar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al latín. Entonces la Iglesia nada más tenía que enseñar una sola lengua, que era el latín, para poder leer la Escritura. Y así lo hace. San Jerónimo se avienta ese pedo acá chido y hace la traducción hacia el latín. A esa primera Biblia se le conoce como la Vulgata. Vulgata no viene de luego, que es vulgar. Bueno, sí tiene que ver, ¿no? Porque Vulgata quiere decir del pueblo. O sea, es del pueblo. Vulgar quiere decir, o cuando dicen, ¿no? ¿Qué vulgar? No, pues es del pueblo, ¿no? Ese soy yo, carnal, a huevo. Entonces, bueno, San Jerónimo es el que
el que hace la traducción hacia la Vulgata latina. Muchos años pasaron para conocer, para tener la Biblia como ahora la tenemos, en un solo bloque. Y en ese tiempo que la hizo San Jerónimo, no tenía capítulos ni tenía versículos. Entonces una cita que se buscaba, pues era un pedo, porque pues nada más estaban los libros, ¿no? Entonces, pues ¿a dónde está esta cita? Pues búscale, carnal, porque pues no sabe ni qué pedo, ¿no? En el siglo XIII aparece un carnal que se llama Esteban Langton, que era un arzobispo de Canterbury. Este carnal lo que hizo fue empezar a dividir estos libros en capítulos. Entonces ya teníamos el libro y ya teníamos el capítulo. Y pues ya era un poco más fácil localizar la cita que se quería leer o que se quería explicar. Más adelante hay otro carnal que se llama Sanctes Pagnino, que este carnal lo que hace con el Antiguo Testamento le empieza a colocar los versículos. Entonces ya la Biblia evoluciona. Entonces ya tenemos libro, ya tenemos capítulo y ya tenemos un versículo. Entonces nomás nosotros tenemos que apuntar qué cita queremos leer e inmediatamente la encontramos. Es una forma de encontrar rapidísimo lo que nosotros queremos explicar, como lo hemos hecho acá, ¿no? Que el tal libro, de tal versículo a tal versículo, ahí nos dice qué pex. Pero Sanctes Pagnino ya viene en el siglo XVI, ¿verdad? Estamos hablando de 1528, cuando él hace esto, se muere y ya no alcanza a hacer nada para el Nuevo Testamento. Más adelante, pues ya como eso de que unos 30 años, viene otro carnal que se llama Roberto Ednie, que en el año 1551 lo que hace es ponerle los versículos al Nuevo Testamento. Entonces ya tenemos, a partir del a mediados del siglo XVI, ya tenemos una Biblia ya más completa, ya la tenemos conformada como ahora la conocemos, con libros, con capítulos y con versículos, ¿no? Chulada, ¿no? Como dice acá el Champol, hijo, la chulada, ¿no? Pues ya podemos localizar nuestras citas acá bien picudazo, ¿no? Y aquí pues lo que vamos a también aprender el día de hoy es de dónde se origina la palabra cristiano. Y miren, aquí la palabra cristiano aparece por primera vez en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, del versículo 22 al 26. Mandan a San Bernabé a encontrar a Pablo, porque pues ahí andaba predicando. Entonces llega Bernabé, se encuentra a Pablo, se lo lleva a Antioquía, y pues aquí nos dice, en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos reciben el nombre de cristianos. Aproximadamente este suceso es en el año 40. Cuando sucede esto, el escritor de Hechos de los Apóstoles es San Lucas. Y San Lucas escribe tanto el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles, más o menos en el año entre 80 y 90, el de Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas más o menos es como por el año 70 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, hay en tres ocasiones en la Biblia aparece la palabra cristiano. Uno es en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 16, que esta carta se escribió más o menos entre los años 60 y 65. Y nuevamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, en el versículo 28. Ahí aparecen en estas tres ocasiones la palabra de cristiano. Miren aquí en el mapita, pues aquí está Antioquía, de aquí donde tengo pinche cursor, ¿cómo la hace de pedo? Y se acuerdan que también me lo hizo de pedo en el origen del Antiguo Testamento. Aquí ya apareció. Miren, aquí en esta flechita roja
Aquí está en este puntito, está Antioquía, que es donde se recibe por primera vez la palabra cristiano. Hay otro Antioquía de Pisidia. Sí, porque pues, de repente, ay, no, que es que hay 13 Antioquías, sí, sí, pero ahí donde estamos hablando, ahí está ya, aquí. Aquí esto es también la región de Antioquía, y aquí hay una que se llama Antioquía de Pisidia. ¿Ya? Entonces, donde estamos hablando de Antioquía es aquí también. Ahora, ¿de dónde nace la palabra católico? La palabra católico no es bíblica. ¿Quién la dijo? Bueno, hay un obispo, San Ignacio de Antioquía, que San Ignacio de Antioquía escribe una carta a la iglesia de Esmirna, y en esta carta por primera vez aparece la palabra católico. ¿Qué quiere decir católico? Pues católico quiere decir universal. Entonces, cuando Jesús manda a los apóstoles a predicar el evangelio, lo dice hacia todo el mundo. Entonces, católico, al referirse a ser universal, es para todo el mundo. Entonces, de aquí nace la palabra católico. Estamos hablando que es en el año 110 aproximadamente, es en el siglo II. Entonces, a partir del siglo II, nosotros ya tenemos, la iglesia adopta este nombre de cristiano católico. Somos los únicos cristianos. Todas las demás denominaciones religiosas que ahora existen se llaman protestantes. Se roban el nombre de cristianos, pero pues no, carnal, porque digo, cristiano es el que le hace caso a Cristo, el que le hace caso a Jesús. Y bueno, eso es cuestión de otro tema, de irlo punteando, cuáles son las fallas de estos carnales, porque Jesús dice una cosa y estos cabrones hacen otra. Entonces, bueno, pero pues, eso se llama protestantes. Los únicos cristianos somos nosotros, que somos los cristianos católicos. Bueno, estábamos hablando de aquí de San Ignacio de Antioquía, y este carnal lo mandan traer de Roma. Saben que lo van a matar. Él sabe que lo van a matar, que lo van a sacrificar de una forma cruel, porque pues estos canijos, pues ya saben, en el Coliseo de Roma pues tenía sus espectáculos. Él sabía lo que le iban a hacer, porque los romanos eran bien ojetes, eran bien culeros. Y la iglesia, los seguidores de San Ignacio de Antioquía, pues le quieren hacer el paro. Le quieren hacer el paro para que no lo lleven a la muerte. Y él dice, no, ni madres, carnal, no me niegues ese placer de morir por Cristo. Y eso toma una fuerza impresionante para el cristianismo. Como un seguidor de Jesús se va a dejar matar por sus ideas. Y mucha gente lo sigue. Porque en ese tiempo los romanos decían, ¿sabes qué, carnal? Pues aquí el único Dios es el César. Y si no lo aceptas, entonces te va a cargar la chingada, mano. Entonces ellos decían, pues que me cargue, carnal. Pero yo no agacho bandera. Y a estos carnales los crucificaban. A muchos los pusieron en el camino que llegaba a Roma. De los dos lados ponían a crucificados, y en la noche, para iluminar el camino, pues le echaban aceitito, le prendían fuego y ¡pum! Hacían unas antorchas humanas con esos carnales que estaban crucificados, ¿no? O sea, eran bien culeros los romanos. Ahí en el Coliseo también los aventaban a los cristianos para que se los comieran las fieras, y fue el caso de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía llega y dice, sí, yo acepto lo que me vayan a hacer, lo acepto con gusto, porque voy a morir por mi Jesús, ¿no? Y lo meten aquí al Coliseo, le avientan unos leones. Por eso aparece San Ignacio de Antioquía con unos leones a los lados, porque se lo comieron los leones, carnal. Pinches gatitos acá se echaron un buen taco acá con este jefe, ¿no? Y bueno, pues él así
así lo decidió. Toma mucha fuerza la iglesia y muchos lo siguen con este ejemplo. Y bueno, pues hasta aquí es sí, ya se acabó. Pues hasta aquí tenemos el origen del Nuevo Testamento. Si te late, pues suscríbete, canal. O tú decides si le haces así, 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 así. Bueno, pues eso ya es cosa tuya, canal. Si quieres que veamos un tema en específico o profundizar en algo más, con mucho gusto, saca el chanteólogo y tu servilleta. Con todo gusto te lo damos. ¿Vale? Que tengas un buen día.